Hola, buenas noches a toda nuestra querida audiencia de plataforma de TVX en este viernes 29 de enero del año 2021. Eh, Primero que nada, bueno, yo quiero comentarles que decidí grabar este programa por tres razones principales. A pesar de todo lo que nos ha estado pasando, ustedes saben el deceso de mi querido papá el pasado lunes y entonces no iba a grabar, pero en realidad hay tres razones que me motivaron mucho y tomé la decisión de sí grabar. La primera de ellas es para agradecerles infinitamente y de todo corazón en nombre de mi familia y mío a todos los que nos han dejado. Miren, de verdad, no se imaginan la cantidad de mensajes de todas las personas que conocieron a mi papá, que le tuvieron una gran admiración y un especial cariño. Son muchas, 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 de verdad, muchísimas personas las que nos escribieron y nos han enviado sus mensajes de todas las formas posibles. La familia siempre está muy al pendiente de todos nosotros también. No he podido contestar todos los mensajes porque son demasiados, pero poco a poco ahí vamos, de verdad, mis hermanos y yo, y en general toda la familia, pero principalmente aquí los más cercanos, mis hermanos y yo, mi mamá, estamos de verdad muy agradecidos. Nos llenan de verdad el alma en este momento muy difícil todos sus mensajes, de verdad me llenan muchísimo de orgullo también muchas cosas que yo he leído y mensajes que he recibido con anécdotas y con historias de mi papá muy bonitas. Así que muchísimas gracias y también les comento que, bueno, estamos haciendo el novenario que inició hace 2 noches y sabemos que presencialmente no pueden acompañarlos ni tampoco se los pediría en este momento de alza de COVID, sería muy irresponsable, pero se transmite vía Facebook Live y vía YouTube en la página de la Parroquia Corazón de María todos los días a las 6 de la tarde. Por si desean acompañarnos y dejar sus mensajes allí. Mi mamá siempre, de hecho mi mamá está muy al pendiente de todos los comentarios, se los leemos, porque eso la anima mucho ver ver el enorme cariño que se le tuvo a mi papá y cómo se le recuerda. Y sobre todo también muchos mensajes de cómo me ven a mí en los ojos de él. Yo siempre voy a honrar su nombre de la mejor manera que pueda, eh, sobre todo por los valores que me inculcó. Y pues ni modo, así es la ley de la vida, nos toca aceptarla con mucha resignación y fortaleza. Eh, no hemos tenido oportunidad todavía de pasar todo el duelo, pues el COVID no se ha ido de la casa, desgraciadamente sigue aquí, mi mamá es positiva, les pido muchas oraciones por ella, gracias a Dios está estable, a pesar, y ustedes saben que desde el inicio de todo esto yo he pasado los mil y un consejos y aún así las cosas pasan desgraciadamente. Lo de mi papá fue en realidad bastante más complicación en relación a sus condiciones previas que él ya tenía. Y al final nos toca cuidarnos porque sí tenemos algunos casos en la familia, estamos aislados y cuidándonos lo mejor posible, sobre todo por mi mamá, que es quien es más vulnerable en este momento. Bueno, la segunda razón es que este programa precisamente es uno de los programas favoritos, si no el favorito de mi mamá. Así que no le voy a quitar eso ni siquiera este viernes. Aquí está este mensaje, bueno, por mi papá, pero sobre todo para mi mamá, con mucho cariño. Te amo, mamá. Y todos tus hijos estamos muy al pendiente de ti. Y yo sé que todas las personas también están muy al pendiente de tu salud. Un abrazo muy grande y mucha fortaleza para todos en este momento. La tercera razón, y también esto, de verdad, todas y cada una de las razones me han motivado bastante, es que eh, mi papá ni siquiera en este momento querría que yo me quede callada. Yo sé que mi papá siempre luchó contra las injusticias, él a su manera siempre defendió lo que él consideró correcto, lo defendió muy a pesar de lo que pudieran creer, pensar, inventarse, él siempre defendió lo que creyó correcto, así, y me tomo esas palabras que me las dijo alguien que le tenía mucho aprecio y me lo escribió, y eso es cierto. Yo sé muchas cosas que se decían de él últimamente, pero los que de verdad lo conocieron saben que mi papá fue siempre una persona incorruptible, muy orgullosa de su apellido, de cómo es, de cómo fue, perdón, y él siempre, 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 siempre defendió lo que creyó correcto, muy a pesar de que no le gustaran algunas personas o de que
consideraran lo que quisieran considerar, él siempre defendió lo que pensó que era correcto y así murió muy satisfecho de ello. De hecho, ya les voy a comentar más adelante otra cosa sobre ese tema, pero sí, bueno, no de una vez mejor, porque esta es la tercera razón. Yo crecí, bueno, todos crecimos viendo, aquí en esta casa, todos crecimos viendo a mi papá en la tele. Yo desde que estoy pequeñita y desde que tengo uso de razón lo recuerdo en la televisión, en entrevistas, y siempre, es decir, para mí era algo tan natural escucharlo denunciar, criticar y muchas cosas más por las cuales yo estoy consciente que nunca se le dio un cargo como de fiscal general o de magistrado, porque sabían que el día que él llegara a un cargo así, magistrado de corte, él no iba a tapar nada ni a proteger a nadie y él iba contra la corrupción y ahí muchos hubieran sido desvelados desde antes en sus corrupciones. De hecho, en la cámara donde él estuvo de magistrado fue denominada como la Cámara de la Discordia, porque siempre se iban en discordia con los otros magistrados. Mi papá siempre para mí ha sido mi mejor ejemplo y lo va a ser aún ahora que ya no está conmigo, de una persona incorruptible. Él me enseñó que se puede ser funcionario sin ser corrupto. Él me lo demostró, él me lo enseñó. De hecho, yo soy de las personas que siempre, lo he dicho varias veces, siempre creí que El Salvador era un país corrupto y que así íbamos a ser siempre. Es decir, yo nunca presté mayor atención a una situación que pensé que era un status quo de que no tenía forma de cambiar. Entonces, y por eso relativamente yo soy nueva en todo esto de andarme metiendo a analizar algunas cosas o compartirles los pocos conocimientos que yo tengo, tratar de facilitar un poco digamos, lo autodidactas que podemos llegar a ser o debemos de ser para conocer nuestros derechos, nuestra constitución, nuestras leyes. Lo poco que sea, yo trato de compartirlo de todo corazón, con muy buena intención, por las enseñanzas de mi padre sobre todo, pero sí yo fui de las personas que no creía que podíamos llegar a cambiar y de verdad, eso es algo muy reciente, pero es una lucha que mi papá trajo de muchísimos años, muchísimos años, muchísimos años, y él vio en todo este cambio que estamos en el país, él vio como una luz, una posibilidad de iniciar a mejorar el país y a sacar la corrupción tan enquistada que tenemos en los órganos de Estado y en las instituciones públicas. Entonces, yo crecí viéndolo a él hablar de una manera siempre bien franca, bien directa, sin mayores preocupaciones. Y yo recuerdo que cuando yo comenzaba en las entrevistas, que por cierto, donde yo comencé a hacer análisis fue en TVX, que estábamos un jueves sí, un jueves no, creo que era, ya no recuerdo muy bien, con Julio Villagrán, después que yo estuve en el caso Saca, defendiendo a los tres ex empleados de la Casa Presidencial. Y después de eso, Julito, nuestro querido amigo, me empezó a invitar. Yo recuerdo que la primera vez que me invitó a mí sola, fuimos con mi papá, fue nuestra primera vez juntos en una entrevista con mi papá. Y yo estaba muy nerviosa y yo me ponía a oír entrevistas y yo no sabía de qué me iban a preguntar, pero al final todo se fue dando de una forma muy natural. Muchas personas me decían que me callara, que tuviera cuidado, que no hablara de esa manera, que me podía pasar algo, que mejor me apartara. Y la verdad es que yo no sé ser de otra manera porque para mí es muy natural no solamente sentarme a hablar. Yo se los he dicho muchas veces que cuando, por ejemplo, yo tomé la decisión de lo de diputación, definitivamente una de las cosas que me motivó es tener la oportunidad de llegarle a mucha gente y tener la oportunidad de demostrar que se podía ser probo en la función pública, que la función pública en El Salvador merece ser dignificada. Y mi papá me enseñó a hablar de frente. Entonces yo no conozco otra manera más que como lo hago siempre. Lo que yo considero correcto, siempre lo voy a defender. Así no le guste a quien no le guste. Mi papá me enseñó que yo valgo mucho y que mi atención no es para cualquiera, así que lo que no merece mi atención yo simplemente no se la doy. Y siempre voy a estar como hoy para criticar lo que no considero bien, sobre todo en este momento tan duro, porque yo sé que mi papá, en este momento que el país está en una coyuntura tan difícil, es cuando menos debemos quedarnos callados. Yo con mi papá aprendí
y yo sé que muchos hemos aprendido, no solo con él, sino que hay muchas voces en este momento que hemos sido manipulados por el sistema, que este sistema que tenemos es muy injusto, que las personas más vulnerables, esas mayorías donde las riquezas están, no hay concentración de riquezas, es decir, las mayorías más vulnerables, la gente pobre, incluso eh, nos han enseñado nuestros funcionarios que habemos salvadoreños de distintas categorías y que esa categoría más baja que ellos nos han hecho, en la que nos han seccionado, son por los que yo estoy aquí ahora y voy a estar siempre mañana, no del lado de ningún funcionario, sino que siempre voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para honrar la memoria de mi padre, llevar con mucho orgullo el apellido Pastor, así como lo hago ahora, con mucha dignidad, con mucho orgullo. Soy Tania Pastor, hija de Omar Pastor, y eso ustedes no se imaginan el orgullo que siento por eso, y yo sé que mi papá lo sentía en vida. También mi papá nunca dejó de denunciar las injusticias, así que cuando ustedes consideren que yo me desvíe, siéntanse libres, yo siempre acepto todas las críticas como son, me lo dicen, porque sí, mi intención es aportar un poquito. Aún en estos momentos difíciles quiero aportar un poco, porque tengo una oportunidad de llegar a mucha gente y quiero que esa gente se multiplique, porque esa gente que se multiplique, si yo transmito un buen mensaje, que es lo que yo de verdad de corazón espero hacer siempre, esa gente lo puede replicar. Entonces, más aprendemos, más personas aprendemos, aunque sea despacio, pero más personas aprendemos poco a poco a educarnos políticamente, para que no venga ni el funcionario que estuvo ayer, ni el que está ahora, ni el que viene mañana a engañarnos nuevamente. Tenemos que conocer nuestros derechos, pero sobre todo hacerlos valer y reconocer cuando hay personas con doble moral para no creerle a cualquiera. De verdad que a mí me deprimió mucho cuando y no quiero, así como analicé o he analizado en otras ocasiones otras resoluciones de sala, y así como vimos la del señor Cifrido Reyes la vez pasada, que la sala tiene un fundamento que parece bastante razonable. De la misma manera en esta ocasión y brevemente, yo les digo, si apartemos la persona que demanda o la persona demandada, siento una vergüenza ajena tan grande. Ya no hay vergüenza jurídica, ya no hay pudor ahora en los funcionarios. De verdad que apartar la Constitución un momento para poderle violar los derechos humanos a una persona por un peligro abstracto, es decir, algo que eventualmente puede suceder si esa persona llega a ser electa diputado. Es decir, no estamos hablando de un daño concreto. La sala se decantó por proteger el peligro o la puesta en peligro de algunos derechos versus daño concreto y directo a los derechos humanos de una persona. Porque yo no estoy defendiendo a la persona, estoy hablando de la resolución de la sala. Me parece que, como siempre, con esta resolución express, la sala nos recuerda que somos salvadoreños de distintas categorías, que depende de quién se trate y cuánto dinero haya detrás o cuánto poder, así como me enseñó mi papá, el capital siempre es el que domina, siempre es el que nos manipula, siempre es el que manda. Eh, de esa misma manera, así depende de quién es el que llegue ante la sala, así resuelve la sala. Una resolución express nunca antes visto. Es decir, aquí es más importante para los magistrados resolver a una persona por un peligro abstracto que lesionar principio de inocencia, lesionar derecho político al sufragio pasivo de una persona, pero sobre todo la selectividad con la que se está trabajando, como siempre. Es increíble que ya ni siquiera se oculta eso. Es decir, imagínense que hasta ahí hubo 2 magistrados suplentes. Eso que hemos hablado en otras ocasiones de la Asamblea Legislativa cuando sienta a los suplentes sin justificación. Eso mismo ha pasado aquí, o por lo menos eso puedo presumir. Han sentado a los suplentes porque ni siquiera tuvieron el valor de dar la cara y firmar la sentencia a los propietarios. Y esto sienta un precedente muy peligroso, porque ahora, es decir, ante la ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral, viene la sala a meter las manos, a tocar un precedente que ya está sentado y dicen todavía,
el precedente ahí está y se mantiene, pero lo vamos a apartar para este caso concreto, por esto están tratando de justificar lo injustificable, están tratando de justificar la violación de derechos humanos de una persona y no lo hicieron muy bien, porque es muy obvio lo que han hecho y abren las puertas también. Yo creo que nos quedaríamos sin la mitad de candidatos si esa misma aplicación funcionara para todos los candidatos y no solo para uno, pero bueno, así están nuestros magistrados, siempre con sus resoluciones selectivas, con sus resoluciones, con su aplicación de la justicia de forma selectiva, y siempre lo van a seguir haciendo porque no les pasa nada, porque no hay consecuencias. Es lo más absurdo que tengamos personas que tienen la última palabra en materia constitucional y que no son especializadas en materia constitucional. Eso es lo más absurdo que puede darse en esta coyuntura, que tengamos personas que resuelven sobre la Constitución y tienen la última palabra sobre la Constitución y no saben nada de la Constitución. Y por eso mismo, porque no la conocen y no saben de derecho constitucional, no tienen ningún respeto por los derechos de la Constitución y derechos humanos que son reconocidos a través de convenios internacionales. Definitivamente todo esto es producto del sistema corrupto que siempre he denunciado y voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste o a quien no le guste. Así es, esto es producto del sistema, ese mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado. Ya sabemos que no hay un funcionario de segundo grado en El Salvador que no haya tenido que hacer lobbying con las fracciones legislativas, con los partidos políticos para tener esos cargos que tienen. Y lastimosamente así es. Resoluciones express, selectivas, con aplicación de la justicia selectiva, tutela judicial efectiva selectiva, sin vergüenza, sin pudor político, sin vergüenza jurídica. Es para mí una vergüenza muy grande yo no me siento representada por ellos, ni modo, pero ahí están, con ellos toca trabajar, pero creo que hoy sí se quitaron el velo completamente y desnudaron que están en modo campaña, que les pesó más lo político, partidista, que lo jurídico, y lo político que debe ser político con mucho respeto, y por eso la política en El Salvador también está bastante sobrevaluada en realidad, o devaluada, como depende cuál es el aspecto de vista que ustedes tengan. Así que bueno, es más importante eso que estemos plagados en El Salvador, con esto cierro, que estemos plagados en El Salvador de funcionarios inconstitucionales. Mi inconstitucionalidad sobre el nombramiento del fiscal general de la República, que es más que evidente, ni siquiera necesitaban hacer mayor análisis, es evidentemente inconstitucional y ni siquiera la han admitido. La de Apolonio la admitieron hasta después de un año. Es decir, los de los magistrados de la Corte de Cuentas del Tribunal Supremo tampoco las han admitido. Es decir, aquí es más importante los derechos de las personas pudientes que tienen poder económico o poder político que los derechos de todas las personas a que tengamos funcionarios probos. Esa es una doble moral terrible, porque están defendiendo por una parte la moralidad notoria y la honorabilidad notoria, pero por otra parte están avalando que en El Salvador estemos llenos de funcionarios que no reúnen los requisitos inconstitucionales, es decir, funcionarios inconstitucionales. Y esa es la tercera razón que me motivó a grabar esta plataforma de esta noche, en memoria de mi padre y en agradecimiento a todos ustedes por el cariño que le tienen. Y bueno, así cierro y quiero dejarles un recordatorio de cuando a mi papá le dio COVID la primera vez, para que lleven vida a sus casas y que no bajen la guardia ni siquiera dentro de sus casas, porque adentro de las casas los van a ir a contagiar. Para contagiarse necesitan dos, el que los enferma y ustedes que bajen la guardia y no sigan las medidas. En el caso de mi papito, él era completamente vulnerable y era totalmente nuestra responsabilidad. Así que por favor no bajen la guardia, escuchen sus palabras y recuérdenlo siempre como el hombre honorable e incorruptible que siempre fue. Muchas gracias y hasta el otro viernes. Muy buenas noches. Sorpresa. TVX, siempre adelante. Gracias por estar acá, dándome esta oportunidad. El motivo de mi presencia es para invitar a mi pueblo. Y mi pueblo es la gente
la gente que quiero. Y yo no odio a nadie. Digo esto porque vengo a dar un mensaje al pueblo salvadoreño sin distingos. No importa quién les diga sí, quién les diga no. Lo importante es que entendamos que debemos ganar vida en vez de que nos gane la muerte. Si eso lo logramos, estamos triunfando en una sociedad del consumo, en donde todos los días se inventan el día del moño, el día de la camisa con ruedo negro, etcétera, etcétera. Solo son bayuncadas en esta sociedad de consumo. Pueblo salvadoreño, estoy acá porque vengo de sufrir las consecuencias del COVID-19. Y mi deseo fundamental es decirle a la gente, busquemos vida y no muerte. Cuando digo esto, le estoy indicando, primero, cumplamos con las medidas de protección, de prevención, que a cada momento se nos indica por parte del Ejecutivo. No importan los intereses, no importa lo que yo quiera o lo que tú quieras. Piensa que está llevando vida o está llevando muerte a tu casa. Si eso lo haces efectivo, estás cumpliéndole al pueblo. Yo invitaría a todo el pueblo salvadoreño, a los que se llaman el 98% o 97%, y a los que les dicen el 3%. Que dejemos a un lado las diferencias, que dejemos a un lado el odio y la envidia, que nos olvidemos por un momento de los centavitos y pensemos en la vida del salvadoreño. Si eso lo hacemos eficaz, estamos logrando un objetivo, venciendo la pandemia. Si vencemos la pandemia, estamos creando vida. Por ello, estoy aquí porque yo estuve en ese trance. Y para terminar esta reflexión, les digo lo siguiente. Estaba con 7 personas. Se llevaron 4 a otros hospitales. Quedamos 3. Y estábamos platicando cuando de repente solo vi que agachó la cabeza uno de ellos. Y entonces alguien gritó, código verde. Eso implicaba que había muerto. Luego, el que estaba hablando conmigo enfrente, sucedió el mismo hecho. Esto me llevó a una reflexión. Perdónenme mi reacción frente a esto. Pero cuando yo vi quiénes eran los que habían muerto, vi que era gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar una sulfatiazol, gente que no tiene para comprar comida. En cambio, hay otros que por unos centavitos están permitiendo este tipo de muerte. Pueblo salvadoreño, invito
a que reflexionen lo que esto significa para alguien que está en el mismo trance de gravedad. Les agradezco la atención. Espero que este llamado no sea el del Ejecutivo. No lo tomen como de la presidencia. No lo tomen como el de los diputados 60. No, tómenlo como un mensaje de vida. Muchas gracias, TVX, y nos seguiremos viendo porque vengo de allá.